Al carajo. Al carajo con la gente satélite. ¡Oh! ¿Al carajo con la gente satélite? ¡Carambas, María! ¿Y ahora qué cosa se le corrió? ¿Qué teja se le corrió? ¿Qué tornillo se le perdió? ¿La gente satélite? ¿A qué te refieres? Caso de la vida real. La gente satélite. ¡Al carajo con la gente satélite! Vamos que vamos. Al carajo con la gente satélite. Y es importante, muy importante que usted me ponga atención. Sí, señor. Porque en este barco está usted y estoy yo. Bueno, yo estaba. Ya no. En este barco, tú vas y yo estaba. Ya no voy. Al carajo. Al carajo con la gente de satélite. Caso de la vida real. Por obvias razones, cambiamos el nombre de la persona que entró. Y esto fue uno de esos hijos bellos, hermosos, con todo un potencial, que se sentía como esta chica, atrapada. Atrapada. Y como se darán cuenta, es simplemente una telaraña. Ella me decía, mi mamá me trajo para que yo la viera a usted. El asunto, María, es que yo no creo en nada de lo que usted está haciendo. Porque es que hace mucho tiempo a mí me enseñaron que la gente como usted se metía en mi cabeza y era capaz de adueñarse de mi percepción. Era capaz de manipularme. Y yo la escuchaba. Yo solamente la escuchaba. Y le digo, ¿cuáles son sus preguntas más recurrentes? Me dice, diciéndote que no te creo. ¿Tú me vas a escuchar? Le dije, sí, señora. Para eso fue que me contrataron. Así que vamos, que vamos. Y me dice la niña, a ver, María, todos los días, cuando yo me levanto en la mañana y mi mamá empieza con su gritadera, levántese que hay que hacer, levántese que hay... Bueno, como una película que decía por ahí, tú eres buena para nada. Levántese, María. Ella me grita. Y ya siento el ardor en la boca del estómago. Me llevó donde el médico y el médico me dijo que yo no tenía nada. Que esa sensación, que era ansiedad, que era miedo, que era inseguridad. Le digo yo, ¿y tú qué piensas?
Me dice María, yo a veces vivo porque hay que vivir y a veces no quisiera continuar. Le digo yo, ok, dame tu pensamiento más recurrente. Y ella me dice, María, ¿qué pasaría? Mira el pensamiento de esta niña. María, ¿qué pensaría si yo te dijera que todos los días yo pienso que si absolutamente en todo lo que yo creo ahorita, todo eso que yo doy por sentado mañana no existiese? Le digo yo, ok, tomamos nota de lo que tú dices. Ok. María, ¿y qué tal? Que lo que yo estoy estudiando, lo que mi mamá me dice que es importante. ¿Y qué tal que mi carrera para mañana ya no sea importante? No sea importante para mí y no sea importante para el mundo. Oh, María, yo no tengo novio, no tengo un enamorado. ¿Qué pasaría si mañana me gustan las niñas? ¿Qué pasaría? Y yo apenas la miraba y veía un pasarito, un pájaro, una criatura tan asustada de vivir. Le digo, dame otra. Me dice María, yo todos los días yo me levanto con la idea de que hoy le tengo que caer bien a alguien, que mis compañeros me acepten en el colegio, que le caiga bien a mi profesora, que le caiga bien al decano, que le caiga bien a mi mamá, que le caiga bien a todos los que están a mi alrededor. ¿Y qué pasa si yo no merezco? Ok, seguí tomando nota. ¿Sabe qué, María? Yo todas las mañanas y todas las noches tengo una mezcla entre angustia, entre una ansiedad, un pánico y un terror. Angustia, pánico, terror. Ok, le dije yo, a ver, hija, vamos por partes. Para ti, ¿qué es angustia? Es una emoción que yo siento aquí que se me va a reventar. Ok. ¿Qué es pánico? Es una angustia que me da aquí, que se me va a reventar y que yo la siento. Ok. ¿Y qué es terror para ti? Pues ese miedo que a mí me da. Ok. Que me da aquí, que se me sube aquí y que me va a dar. Le digo, mi amor, póngame atención. ¿Qué diferencia hay entre el pánico, la angustia, la ansiedad y todas las carajadas que me acaba de decir? ¿Dónde la siente? ¿Dónde siente la angustia? Aquí me da tos. Ok, ¿dónde siente el terror? Aquí me da tos. Ok. Ok, amor. Vamos que vamos.
¿Tú quieres que de verdad yo te conteste las preguntas anteriores para que tú realmente sepas quién eres? Y me dice, ¿por qué? Le dije, mi amor, porque es que esos miedos que tú tienes son miedos infundados. Y son infundados por la cultura, por las noticias, por el medio ambiente, por tu mamá, por tu papá, por tu abuelito, por tu tía. Eso no eres tú. ¿Cómo así, María? Sí, mi amor. A ver, dime un deseo que sea tuyo. Me dice, María, yo sí quiero ser rica. Le dije, ese deseo no es tuyo, ese deseo es de tu mamá. Ella quiere que tú seas próspera con tu carrera, mas no es lo que tú quieres. Dame un deseo tuyo. Yo quiero ser bien bonita. Le digo, mi amor, tú eres bonita, una niña muy preciosa. ¿Qué clase de belleza está buscando? Ah, es que yo veo, mi compañera tiene así, en cambio yo tengo aquí unos gorditos. Le dije, ¿tú gordita? Estás forrada en los huesos, mamita. Ok, sigue. Yo quiero ser la mejor del colegio. ¿Y para qué quieres ser la mejor del colegio? Pues para no defraudar a mis padres. Le dije, ¿sí ve? Usted me está dando la razón. Usted pertenece al grupo de la gente satélite. ¿Yo qué? Tú no tienes brillo propio, mi amor. Tú ni siquiera sabes qué carajos es lo que realmente deseas, porque tú no tienes un deseo propio. Tú estás formada por la cultura, por los deseos de otros, y tú quieres satisfacer a través de tu cuerpo y tus anhelos a los otros. Le apuesto lo que quiera que tú lo único que quieres es un hombre que te ame. ¿Y a ti quién te dijo que tú venías para ser amada por otros? Y estás buscando así, buscando, y te vas a quedar buscando. Porque estás buscando el amor afuera. Y el amor hay que buscarlo aquí, adentro. Eso quiere decir que tú y la mayoría de las personas no son originales. No. La mayoría es una programación que colocó papá y mamá, y es una programación bastante interesante. Sí, mi amor, bastante interesante. Y te voy a decir por qué. Porque cada vez que tú piensas en eso, te sientes atrapada. Te sientes así, como una persona satélite. Y empiezas a correr porque la cultura y tú no tienes ni siquiera un foco, porque el único foco que tienes es cumplir con lo que tu papá, tu mamá y toda la cultura y toda la gente te está diciendo, ¿cierto? ¿O sí? ¿O sí? Tú andas tan a la carrera que ni siquiera te das cuenta que estás pidiendo a gritos libertad. ¿No te has dado cuenta, amor? Pues yo sí me acabo de dar cuenta que tú eres tan satélite como aquel que piensa que la vida, que el ser, que los otros seres son los que tienen la razón. Así que siéntate y me vas a mirar a los ojos y te voy a bajar del pedestal. Primero, ¿qué pasaría si lo que hoy yo doy por sentado, mañana ya no está? Mi amor, que tienes la gran oportunidad de rehacerte. ¿Qué es lo que te da miedo? Mira, te recomiendo una serie, un documental que se llama Say Yes. Say Yes. Ahí te explican todas las cagaditas que nos ha hecho la religión. Sí, existen 4 paradigmas, 4 caballeros imperantes. La religión,
La ciencia de la economía, la ciencia de la política, la ciencia de la ciencia, la ciencia de la medicina. La medicina es la hija de la ciencia. Y te vas a dar cuenta que lo único que hemos sido siempre, manipulados. Y que con cada generación todas esas carajadas han cambiado. Así que, si tú quieres, entras conmigo y te voy a mostrar la verdad. Primero, el dinero no existe. El 3% del dinero en todo el mundo es el que está impreso. El resto es electrónico, igual que las criptomonedas. La otra no tiene valor, porque los bancos imprimen. El Fondo Federal no pertenece al gobierno y son los que más imprimen dinero. ¿Para qué? Para robarle a la gente todas esas ganas de poder existir. Usted no se ha dado cuenta, mi amor. Vaya, cómprese un labial. Mira, cómprate un bendito labial. Uno que no tenga marca. Sí. Venga, no le muestro la marca. Vaya, cómprese un labial. Y vaya dentro de 3 días y ese carajo está 10 centavos más costoso. Todo ha sido una estrategia para manipularnos. Así que el dinero que tú ves y por el que te quieres matar no existe. Son tan reales como las criptomonedas. Y no hay cosas ilegales. Hay cosas que no le convienen al gobierno que las llama ilegales. Entonces ahí va ese bus. Ya. ¿Qué otra cosa quieres saber? Me dice la niña. ¿Y si mi carrera no es importante? Le dije, mi amor, tu carrera no le importa a nadie. Eres tú la que, obedeciendo a tus padres, quieres salir a comprar, a hacer dinero con base en tu carrera. No en base, con base en tu carrera. Eres tú la que estás creando unos paradigmas basados y soportados en los paradigmas de otros. ¿Y quién dijo que los paradigmas de los otros eran verdaderos? Pay attention, póngale atención a lo que le estoy diciendo. ¿Y si mañana le gustan las chicas? ¿O me gustan los hombres? Mi amor, te voy a decir algo con lo que muchas mamás no están de acuerdo. Somos seres grandiosos. Y somos seres que a través de las líneas del tiempo, algunas veces hemos sido hombres porque nos corresponde aprender algo, y a veces somos mujeres porque nos corresponde aprender algo. Y en esa disociación, en eso cuando tú traes la tendencia, yo te voy a contar una cosa. Yo soy mujer. He parido 3 hijos. Tengo un compañero fantabuloso, es hermoso. Ahora, cuando yo me he ido en regresiones con otros terapeutas, he sido militar, he sido hombre, he sido rey y he sido pordiosero. Así que aprovecha el envase que tienes, ese vehículo precioso para desarrollar tus habilidades y no las habilidades que otro te ponga. Empieza a brillar con luz propia. Te voy a decir cuál es el ser la gente satélite. Mira, la gente satélite es aquella que piensa que es porque está satisfaciendo unos parámetros colocados en la sociedad y en la familia. ¿Es original él? No.
desde pequeño has sido programado, niño o niña, para hacer esto o para hacer lo otro. Y ahí se crean una cantidad de miedos y una disyuntiva para saber si lo soy o no lo soy. Tú no eres propio. Tú no tienes tu brillo propio, porque hasta ahora con todas esas inquietudes. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es estar amarrada a un resultado porque es que tiene que ser así. ¿Y usted quién carajos le dijo que los parámetros que otros le dictaban eran los que usted tenía que desarrollar? ¿A usted quién le dijo eso? Eso no es así. La vida no es así. Y a nosotros nos tienen engañados con unos parámetros de la sociedad. ¿Qué sociedad? Si ella está cambiando. Mire, yo le voy a decir una cosa. Venga, hija. Tú te sientes inestable porque piensas que no estás cumpliendo con los parámetros que te puso papá, mamá, la sociedad, el tío, la abuelita, el estudiante, el colegio. A ti no te importa ser la primera, la mejor en la escuela. ¿Para qué? ¿La escuela te va a dar de comer? ¿La escuela realmente te va a dar? No. Claro está que hay unas universidades que son muy buenas apoyando a los estudiantes para que ellos exploren lo que realmente es. No para que sean solamente lo que ellos quieren. ¿Y sabe qué es lo que me doy cuenta en ti? Mira, corazón, tú tienes el síndrome de la hipervaloración del esfuerzo. Y ese síndrome se lo colocamos todas las mamás y todos los papás a nuestros hijos. Lo mismo que la mayoría de los coaches. Sí, la mayoría de los coaches y terapeutas. Ay, mi amor, haga su mejor esfuerzo. ¡Pucha, qué peso! Haga su mejor esfuerzo, haga su mejor esfuerzo. Y yo te voy a decir una cosa. Entre menos esfuerzo, más facilito. Así, resbaladito sale. A ti te dijeron que hicieras las cosas por la parte más fácil. Lo que no te dijeron es que ahí te estaban robando vida. Váyase por la piedra más pequeña porque es el obstáculo más pequeño y es más fácil de saltar. No, mi amor. Véngase por el lado donde verdaderamente usted desarrolla sus habilidades. Vamos por la piedra alta, por la más empinada, con una gran sonrisa. Y se le acaba el bendito esfuerzo y realmente empieza a brillar con su luz propia, no con la de la sociedad. Porque yo le voy a decir una cosa. La mayoría de las cosas ilegales, la mayoría, no son ilegales porque sean situaciones ocultas. Es porque simplemente no le conviene al gobierno y a eso no le da ganancia al gobierno. Entonces, claro, ahí está Juanita, Ramona, teñidas. Es ilegal. Y entonces la sociedad se pone a afilar la lengua. Imagínese que fulana, mire que sutano, y se deleitan con una cantidad de chisme. Ah, porque eso sí, la chismología es el arte, el gran arte, el arte de joderle la vida a los demás. Qué lindo. Ay, usted sí sabía que fulanita y sutanita hicieron de... ¡Ay, no! ¿A usted qué le importa? Que hagan lo que hagan. Así que, mamita, primero, tú ni siquiera deberías por qué estar sufriendo todo lo que estás sufriendo, porque el sufrimiento no existe a no ser que tú le des ese tiñe. 2. Todo lo que me acabas de describir y relatar acerca de la angustia, el malestar, el dolor, el miedo, la ansiedad, todo lo que me dijiste es exactamente la misma joda. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tú estás programada como la mayoría de la gente solamente con ese vocabulario. Y ese vocabulario es el primero que hay que transformar. Venga, mi amor, yo te abrazo, corazón.
y te voy a enseñar realmente cómo es que se expresa y cómo es que se dicen las cosas. Ahora yo le voy a decir una cosa. Ustedes no es que estén errados. Ustedes no están cometiendo ningún error. Ustedes están obedeciendo a una función de programación tras programación tras programación. Es eso, mi amor. Es eso. Y ya, deja de parar. Así como dijo una religión por allá en Colombia. ¡Pare de sufrir! Porque realmente estás viviendo. No, te estás matando para otros. Deja las carreras, porque tu tiempo se sincroniza con lo que tú hagas en el momento que aprendas a hablar. Y deje todo este bendito vocabulario que digo yo con todo el corazón, supremamente apestoso. Empieza a brillar por ti misma. Ah, eso sí, hay que quitar mucha capita, como dicen, como una cebolla cabezona, a quitarle las capitas, mi amor, a quitarle las capitas para realmente sacar el brillo original y dejar toda esa bendita carajada de programaciones que nos han colocado porque es que toca hacer esto así o toca hacer esto así. El enfoque realmente no es eliminar nada, es reconocer que esas son las programaciones, identificarnos en esas programaciones, decir, pucha, como dicen tengo un amigo que es chileno, que fue un gran soporte cuando yo llegué a Canadá, y decía, pucha María, hoy no se puede. Y yo lo miraba y le decía, don Osvaldo, ¿que hoy no se puede? Hoy es el mejor día para poderlo hacer. ¡Vamos que vamos! Dice, no, es que yo ya llamé y lo más seguro es que me dijeron que no. Venga para acá de teléfono, que yo le digo que sí. Y conseguíamos los mejores contratos. No se programe con un no. Deja la cultura, salte de esa bendita cultura que hace una hipérbole, le hace un altar, le hace una hipervaloración al esfuerzo, porque lo único que hacen es reventarte. Tú no tienes que seguir los parámetros que otros dicen. Tú no tienes que angustiarte así. Tú no tienes que colocarte ansioso. ¿Para qué? ¿Para qué te jodes? Así como decía mi amigo el uruguayo. Y ahora tengo una amiga uruguaya lindísima. Y tengo otros que son argentinos. Y cuando no estamos hablando de negocios y somos amigos, dice, uy, María, sí que fui boludo. María, mire que no sé qué. Oiga, ¿verdad, María? Usted tiene razón. A mí no me importa tener razón. Lo único que quiero es que despierte. Que hasta ahora el 99% de lo que tú has hecho y has dejado de hacer ha sido por la cultura, por tu papá, por tu mamá, por la programación, por las noticias y por toda esa carajada que se la pasa a usted haciendo. Empecemos a brillar con luz propia, mamito. Empecemos a brillar y dejemos de ser esta gente satélite que no tiene brillo propio y que se la pasa esperando, ay, ¿será que me ama? ¿Será que me recibe? ¿Será que yo encajo? ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué es eso? ¿Quién dijo que todos teníamos que ser cortados por la misma tijera? Y que todos teníamos que tener el mismo score. Y que todos teníamos que tener las mismas medidas. Y que todos teníamos que tener la vida como los otros nos dicen. ¿Cuántas mujeres no hay en el mundo que se aguantan una relación por más de 20 años? Dice que por sus hijos. Sin querer al marido. ¿Cuántos hombres no hay que se aguantan a una mujer por muchísimo tiempo? Dice que por sus hijos. Y no sienten ni siquiera pasión por su mujer. Ahí sí, como decía el señor Reyes en Colombia, es que ni siquiera para el desfogue. Ya. Dejemos de afilar la lengua y estar nosotros
empatronando a la gente, porque sí. Empecemos a brillar con el brillo propio. Empecemos a brillar con el brillo propio. Para eso hay que desprogramarnos, sí. Para eso hay que cambiar el vocabulario. Para eso hay que cambiar la percepción. Para eso hay que cambiar. Sí, señor, y eso es una decisión propia. No de mamá, no de papá, no de mis hijos, no de mi marido, no de mi esposa. Es decisión propia. Uy, María se apasionó. Sí, es que definitivamente somos nosotros. Ahora, para hacer eso, para decidir, no es que se requiera valentía, es conciencia, mi amor. Cuando usted cambia el vocabulario, cambia la percepción. Cuando usted cambia la percepción, hace las cosas de una forma diferente. Cuando usted ya hace las cosas diferentes, se da cuenta que es importante empoderar el vocabulario de otra forma y seguirlo transformando. Y cuando usted transforma el vocabulario, vuelve y hace otro salto cuántico y cambia la percepción. Cambia otra vez la percepción. ¿Sabe por qué? Porque es que somos un continuo movimiento. Tú nunca te estás estancado. Ya, deje la bobada. Hagamos de nuestro recorrido algo lindo. Quitemos esa carajada de la hipervaloración del esfuerzo, de querer ser profesionales, de querer ser una dama, un caballero, de acuerdo a esto, a lo otro. ¿Sabe qué? Yo lo invito a que usted se convierta en su mejor versión. La invito a que usted se convierta en su mejor versión. ¿Por qué vivir a la sombra de otros y al brillo de otros, sabiendo que los otros carajos también están programados? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Al carajo con la gente satélite! Y ahí estamos todos. Olvídese que usted no. Al carajo con la gente satélite, aquella que no puede brillar con brillo propio por estar detrás de los pantalones del marido, detrás de las faldas de la mujer, detrás de las faldas de mamá, detrás del pantalón de papá y sobre todo cumpliendo con los reglamentos de la sociedad. Deja de ser ilegal. ¿Con quién? Contigo. Recupera tu autenticidad, ese ser poderoso que vino a hacerla aquí. Y deje de sufrir, no jodas. Ya, deja de sufrir. ¡Al carajo con la gente satélite! Recuperemos todos, absolutamente todos, nuestro brillo. No freguemos. ¡Ay, ay, ay!